Me escribió desde Nueva York. Él se fue de vacaciones a Nueva York. Y me dice, hay un amigo nuestro, Carlos Kiko Morlás, que está organizando un torneo de baloncesto para el año 2022. Es el torneo internacional, edición tercera de Maxi Basketball, la carita de Dios. ¿Querrá entrevistarle? Obvio, le dije. Si este medio que es del internet, que hoy ya no se necesita tener una frecuencia nacional para conectarnos no solamente con el país, sino con el mundo, ¿nos permite eso? Le dije, no hay problema. Ya me conecté con Carlos Morlás y estoy en este momento con Carlos. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi querido doctor Pablo Montenegro, a los años, uno de los periodistas que ha apoyado siempre al baloncesto del país. Recuerdo cuando andábamos por esas canchas del Julio César Hidalgo y usted siempre atento a cada una de las notas de todos los deportistas del país. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Carlos. ¿Desde cuándo en la tierra del tío Sam? Bueno, la historia es un poquito larga. Eso le decía a Gerardo, que a propósito le envío un abrazo a los queridos gemelos, Gerardo y Diego, mis buenos amigos, y tuve la oportunidad de tenerlo a Gerardo en mi hogar con su esposa, una noche acá, la semana anterior, en la ciudad de Nueva York. Resulta que mi último torneo, sin saber que iba a ser el último y que era mi retiro oficial del baloncesto, fue en aquel torneo que usted debe de recordar, el torneo nacional de senior que se realizó en el Julio César Hidalgo en 1983, en la capital de la República. A los 23 años de edad, cuando en marzo del 84 decido con mi esposa y mis dos niños pequeñitos venirme por una temporada corta a Nueva York, y ya llevo 37 años. ¿Y qué hace en Nueva York, mi estimado Carlos? Bueno, en la ciudad de Nueva York tengo la oportunidad de trabajar en un edificio que prácticamente desde que llegué esa ha sido la labor que he realizado, y también tenemos la radio online Costa Azul, estación que era de mi señor padre en Puerto Viejo, y la movimos hasta la ciudad de Nueva York. Tenemos mi programa de salsa, que es todos los jueves en vivo de 5 a 8 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, y los días martes desde las 6 de la tarde de Nueva York, 5 de Ecuador, con mi compañera María Elena Ponce, la Zuquita de Oro, ella desde Quito, Ecuador. Tenemos Canasteando en Vivo, que ya cumplimos un año, programa dedicado al baloncesto, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, en el cual homenajeamos a todo aquel que le ha dedicado el tiempo de alguna u otra forma al baloncesto. Entonces nosotros tratamos de recordar aquella época y le rendimos homenaje. Y usted ya está en la mira nuestra para tenerlo también en nuestro programa Canasteando en Vivo por todo ese tiempo que le dedicó al baloncesto ecuatoriano, doctor. Gracias, Carlos. A la Zuquita no le he visto años. Qué jugadora que era, ¿eh? Excelente jugadora. Sí, una gran jugadora. Ahora, yo tengo dos recuerdos, bueno, hay cantidad de recuerdos del básquetbol. Por ejemplo, los partidos que antes eran los típicos, Guayas Pichincha, en cualquier parte eran verdaderos duelos, pero Pichincha a los 40 y pico de años consiguió en Portoviejo, en el estadio, en el Coliseo Eloy Alfaro, derrotar a Guayas por primera vez en la historia.
con una selección espectacular, como usted lo manifiesta, le quita la hegemonía a Guayas en la ciudad de Puerto Viejo a los 41 años. Definitivamente que eso fue un espectáculo que solo el que lo vivió lo puede disfrutar, lo disfrutó a lo máximo en el Eloy Alfaro de Puerto Viejo. Realmente que esa selección de Pichincha, compuesta con grandes deportistas que realmente le dieron ese título a la provincia de Pichincha. Esta selección fue un proceso, porque yo digo, en el país lo que falta es hacer procesos, y digo, porque yo seguí el proceso gracias a la invitación que tuvo la gentileza de hacerme ese gran dirigente, Rodrigo Coco Rivadeneira. Él escogió de jovencitos, fue haciendo procesos, hicimos recorridos, digo hicimos porque yo también les acompañaba por todo el país. Nos llevó, porque tuvo la gentileza de llevarme a Kentucky, al estado, 15 días, y al final se logró lo que el Coco quiso, que Pichincha logre un título nacional en la categoría senior. Definitivamente así fue. El Coco, que se lo recuerda muchísimo, y no solo en la capital de la República, sino en todo el país, por lo que él hizo por el baloncesto de Ecuador. Yo tengo grandes recuerdos cuando fuimos a la China con la selección de Ecuador, y el Coco estuvo ahí con nosotros también. Y usted recuerda ese viaje a Kentucky con esa selección de proceso de Pichincha, y ahí deben de tener ustedes grandes anécdotas, ya contadas por Iván Fuentes en uno de los programas de Canasteando en Vivo, que tuvimos a los hermanos Fernando y Javier Martínez, e Iván Fuentes contaba algunas, pero que la gente disfrutó muchísimo. Ahí estuvimos y haciendo algunas locuras con Roland Ponce, jugador que los gringuitos creían que era americano. Así fue. Era un jugadorzazo. Él tenía sinusitis y allá en Estados Unidos le hicieron el examen respectivo y le curaron a Roland Ponce. Qué bien. Bueno, hablemos de lo que era el objetivo. Carlos, estamos hablando con Carlos Kiko Morlás. ¿Cómo es esto que se inicia a organizar el tercer torneo internacional de Maxi Básquetbol? Cuéntanos un poquito la historia de esta contienda internacional. ¿Quiénes participan? Bueno, primero voy a hablar un poquito de LILACA. LILACA es la Liga Internacional Los Abuelos de Costa Azul. Nos formamos prácticamente en un viaje que hicimos a Cartagena, Colombia, en el año del 2017, que fuimos invitados a participar en un torneo nacional que realizaron allá, y llevamos un equipo de acá, de Estados Unidos, y con algunos compañeros de Ecuador, en el cual estuvieron Hugo Angulo, estuvo también Montevideo, guayaquileño. El desaparecido David Aparicio, Don Apa, mi hermano querido, y de acá de Estados Unidos estuvo Carlos Ibarra, quien habla los 5 ecuatorianos, y el resto jugadores norteamericanos. Teníamos jugadores pasados de 60 años y jugamos en categoría de 50 y quedamos vicecampeones de ese torneo, y el equipo fue la sensación de ese torneo, y tuvimos un jugador norteamericano que fue el MVP, y él ganó 3 trofeos, como el mejor lanzador de 3 puntos, y realmente desde ahí tuvimos el apoyo de basquetbolistas, maxi basqueteros colombianos, para que armáramos una liga internacional, el cual ellos nos iban a apoyar para que organizáramos torneos. Nos venimos con esa idea, con el apoyo de Don Apa y los jugadores del equipo, con Carlos Ibarra, y ya acá en Nueva York con La Goods también
uno de los hombres que acá en Nueva York organiza muchos torneos, muy querido, jugador de maxi baloncesto que representa a Estados Unidos. Seguimos con la idea. Más tarde fueron ingresando otros compañeros como Simón Pareja, en Ecuador Fernando Martínez, William Pratt. Al año siguiente, en el 2018, participamos en Medellín, Colombia, en otro torneo en el cual fue una verdadera selección de Ecuador: Demetrio Bernaza, Hugo Angulo, Iván Fuentes, Fernando Martínez, Cristian Fernández. Bueno, fue realmente un equipazo de Ecuador, y también quedamos vicecampeones en la categoría de 55. Ahí la idea agarró más fuerza, y ya en diciembre del 18 Lilaca se constituye, o sea, nos armamos. Para el 18, lo de Medellín fue en el 17, perdón. Para el 18, ya Lilaca organiza el primer torneo nacional en el mes de junio en la ciudad de Guayaquil. Con Don Apa armamos con el apoyo también de Laurita Mora, la licenciada Laurita Mora, en la comisión técnica. Organizamos el torneo en la ciudad de Guayaquil, que nos fue bien, con errores, pero nos fue bien al ser el primer torneo nacional de Lilaca. Seguido esto, en el mes de octubre, para las fiestas de Guayaquil, denominamos el primer torneo Perla del Pacífico, al cual llegaron 39 equipos nacionales e internacionales de Colombia, de Panamá, Estados Unidos, y de verdad que nos fue muy bien. Cometimos errores como todo primer torneo internacional y como toda liga nueva. De ahí, para el 2019, preparamos el segundo torneo, que lo llevamos a efecto en la ciudad de Portoviejo, en homenaje a mi señor padre, Enrique Kiko Morlás Arteaga. Pero lamentablemente se nos presenta el paro nacional, y eso nos merma la asistencia de equipos internacionales y nacionales que ya estaban inscritos. Equipos de Guayas, de Azuay, de Esmeraldas fueron algunos, pero de Quirindé se quedaron. De Pichincha se quedaron todos los equipos, de otras provincias y de equipos internacionales también. Tuvimos la suerte de contar con equipos de Colombia, de Estados Unidos, y un equipo ruso de damas que llegó hasta Portoviejo haciendo mucho esfuerzo. El torneo, haciendo una evaluación, nos fue excelentemente bien, a pesar del paro. Entonces la gente salió muy satisfecha, se corrió la bola en Puerto Rico, en otros países de donde nos llegaron basquetbolistas, de que en Ecuador se estaba llevando a efecto un buen torneo de buen nivel y de organización responsable. Ya nosotros, más sin embargo, asistimos a un torneo acá en la Florida, en Coral Springs, de la NBA de buen nivel, en el cual Lilaca lleva el segundo año participando. Cristian Fernández vino a reforzarnos este año. Quedamos en tercer lugar de un total de 14, 15 equipos en la categoría de 55, y de verdad que el nivel de ese torneo es excelentísimo. Y entonces, para nuestro tercer torneo, que
lo decidimos llevar a efecto en Quito, denominado La Carita de Dios. En un principio, la junta directiva decide que le pongamos el nombre para rendirle homenaje a Javier Martínez. Converso yo con mi hermano Javier y él, en una demostración de humildad y de bondad, me dice: Kiko, ¿qué te parece si le ponemos el nombre de todos mis compañeros de la época de los 60? Yo no puedo aceptar que solo se ponga mi nombre. Y yo le digo: Javier, pero es que no podemos poner todos los nombres. O sea, solo tenemos que escoger un solo nombre y tú los representas a todos ellos. Y me dicen, después de pensarlo y analizarlo, me dice, no puedo. Entonces ahí tomamos la decisión de ponerle La Carita de Dios en homenaje a Quito. Y Javier está en Estados Unidos, ¿no? Años ya está Javier. Javier está en Atlanta, sí. Ya. ¿Y en Quito cuándo va a ser? ¿El 25 de febrero al 2 de marzo? Exactamente, del 25 de febrero al 2 de marzo. ¿Ya tienen escenario? Y decidimos rendirle homenaje. Estamos en conversaciones con el presidente de Concentración, el economista Jaime Ruiz, para las canchas de Concentración Deportiva de Pichincha, y también con el encargado de la cancha de la Universidad Católica. Estamos esperando ya las respuestas. O sea, todos los trámites los estamos realizando como nos han solicitado, ¿no? Como tiene que ser. Lo de la Católica siempre y cuando haya estacionamiento, si no habría un problema grave el asunto estacionamiento. Claro que sí, hemos solicitado también el estacionamiento, ¿no? Ya. Y tratamos de que que los hoteles y el hospedaje, hostales, todo eso sean cerca de las canchas para que los deportistas no estén lejos de todo eso, ¿no? Ya. Y como le decía, vamos a rendirle homenaje a las glorias del baloncesto de Pichincha de la década del 60. Ya estamos elaborando la lista de todas aquellas glorias que gustaron en esa época. Bueno, esa época de los 60, 70 va a ser gigante, ¿ah? Sí, realmente. Y usted nos va a colaborar con nombres también. Será un gusto, no faltaba más. Sí. Y usted va a ser una figura importante en la organización de este torneo. Muchas gracias. No me esperaba. Fíjese que tenemos gente involucrada y comprometida con el baloncesto de Pichincha para que garantice la organización. Están como coordinadores Alfredo Salgado, Álvaro Alemán, ya, está la licenciada Laurita Mora, Teresita Salas, Gladys Gómez, María Elena Ponce. O sea, nombres así hemos escogido de personas serias, deportistas consagrados en Pichincha. Nos está ayudando también las hermanas Santander, Jimena, Silvia, que vive por acá, Anita, Cristina. O sea, con Silvia estuve yo hace 2 años en Nueva York. Me contó bien que había organizado un torneo. Sí, entonces yo creo que vamos a tratar de ser lo más responsable con este torneo para hacer quedar bien a nuestra Carita de Dios. Me gusta que sea un coliseo pequeño, porque la reactivación del deporte, que va a ser el próximo año, sin lugar a dudas, preferible que se vea un coliseo muy familiar, muy querido. Me gusta lo de la Católica. ¿El otro escenario cuál fue, Carlos? ¿El que está pensando? Los de la Concentración, el Laboratorio, el Quitus, el Julio César. Me inclinaría por el Julio César. El Quitus, sí. No, lamentablemente es un coliseo descuidado, viejo.
El Julio César, por ser un escenario de básquetbol, definitivamente tenemos estacionamientos cercanos, pero más familiar, más hogareño, me parece el Coliseo de la Universidad Católica. Vamos a estar en contacto, Carlos, vamos a estar en contacto para ir hablando. Si me pasa también, mi estimado Carlos, los teléfonos o los contactos que tiene de los organizadores para comenzar a hablar de básquetbol, para que la gente se motive, se interese de este evento y sea una auténtica fiesta la realización de esta tercera cita internacional. Y lo más importante, que no se cobra absolutamente nada el ingreso. Todo mundo puede estar ahí presente. Lo único que mostrando el carnet de las 2 vacunas. Ah, bestial. Muy bien, Carlos. Sí. Un gustazo haberle contactado. Vamos a estar en contacto con usted, mi estimado Carlos, y vamos a hablar de este torneo Dios mediante para, a través de nuestras redes, etcétera, etcétera, ir incentivando a la gente que le gusta el básquetbol y ver a esas figuras del ayer, mi estimado Carlos. El gusto es mío, doctor. Un detalle que quiero acotar. Las categorías son desde 35 hasta 60 más. Pero tuvimos un reclamo del coronel retirado Jorge Naranjo. Me dice, Kiko, nos estás discriminando a los de 70 años. Entonces le digo, es que es muy difícil conseguir basquetbolistas de esa edad. Y me dicen, no, yo te consigo 2 equipos, uno de Quito y otro de Zaruma. Entonces, que a propósito, el 7 y 8 de agosto los basquetbolistas se reunirán en Zaruma, que hay el tercer reencuentro de los zarumeños allá, que recibirán a todos los basquetbolistas del país, que les deseamos éxitos en ese reencuentro. Y entonces ya tenemos 2 equipos de mayores de 70 años y nosotros estaremos llevando un equipo de 70 desde Estados Unidos. Ya con 3 equipos podremos hacer un triangular que será la sensación, jugadores de 70 años. Imagínese usted. Ya, mi estimado Carlos, muy amable. Gracias, muy doctor, un abrazo. Carlos Kiko Morlás, a la audiencia también. Cuando decía que uno de los torneos llevó el nombre de su padre, el padre Carlos Morlás, un gran dirigente, no solamente del baloncesto. Muy bien.